Cuando hagamos los estudios bíblicos, traiga sus libretas, haga sus notas. No se conforme con las migajas. Llega a su casa y dése el banquete con la Biblia. Amén, amén, sí. Dice la palabra que cuando los discípulos predicaban, más nobles eran los de Berea, porque estos investigaban si esas cosas eran así. O sea que ellos no se quedaban con lo que los discípulos les decían, ellos iban a investigar. Pueden sentarse, hermanos, perdón. ¿Ya puso a grabar, pastora? Sí, sí. Ok. Bueno, les doy una bienvenida a los que se conectan en internet. Esta serie del libro de Juan la estamos transmitiendo a través también de YouTube. Amén. Y he abierto un canal, todavía no puedo hacerlo en directo porque tengo que tener una cierta cantidad de suscriptores. Así que si usted entra al canal, usted le gusta el contenido que estamos predicando y enseñando de la Biblia, entonces compártalo con sus familiares, compártalo con sus amigos, suscríbase, es gratis, nosotros no cobramos, este estudio bíblico lo hacemos totalmente gratis. Lo que queremos es que la palabra del Señor sea predicada en todo el mundo, como dice su palabra, porque entonces Él va a venir. Y esa es la labor que nosotros tenemos. Así que allí donde usted esté en su casa, esté aquí esta noche con nosotros, abra su Biblia en Juan, el capítulo 6, estamos estudiando el libro de Juan. Y yo lo he basado en una serie del pastor David Gushik. Me gusta mucho la forma que él tiene de enseñar a la iglesia. Él tiene un ministerio que se llama Palabra Eterna, Enduring Word. Y tiene muchos comentarios también que los tiene escritos incluso en español. Amén. Cuando tengan Juan, el capítulo 6, por favor digan un amén. Amén. Ok. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está subtitulado Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿cuánta gente? Gran multitud, porque veían que las señales que hacían en los enfermos. le seguían porque lo amaban, no, lo seguían porque veían señales. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a leer hasta aquí este momento para hacer un poquito de hermenéutica o interpretar un poquito la palabra, lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Porque esto no fue escrito como una historia o como un libro de cuentos. Esto fue hecho para ilustrarnos a nosotros lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y nos quiere dar lecciones a través de su palabra. Amén. Y lo interesante es que usted llega a su casa, usted le pide al Espíritu Santo que le siga revelando y le sigue revelando. Y usted llega mañana y vuelve a leer el mismo capítulo y vuelve a leer el mismo versículo y lo más probable es que el Señor le enseñe algo que usted no había notado. A mí me gusta mucho hacer cuando hacemos los estudios bíblicos irnos en serie. Entonces estamos estudiando el libro de Juan. Porque entonces tenemos una secuencia y no estamos saltando de un lado para otro y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Amén. Y la gente le seguía, yo lo recalcaba hace ratito cuando lo leíamos, porque hacía señales. No lo seguían por ninguna otra cosa, a pesar de que él estaba dando enseñanzas. Lo seguían porque él hacía señales. Y hay una cosa interesante, la alimentación de los 5,000 es el único milagro, aparte de la resurrección de Jesús, que lo narran los 4 evangelios. En Mateo está en los versículos 14, del 13 al 21. En Marcos está en los versículos 6, del 30 al 44. Y en Lucas está en el capítulo 9, del 10 al 17. Y Lucas y Marcos dicen una cosa que no dice, que no dice Juan. Juan no dice que él estaba enseñando y que él estaba sanando, pero Marcos y Lucas lo mencionan. Lucas especialmente porque Lucas era médico. La gente a veces dice el apóstol Lucas. Lucas no era uno de los apóstoles. Lucas era un seguidor de Pablo, que lo oyó de boca de los discípulos, los relatos y lo fue escribiendo.
Y Lucas, cuando usted se pone a verlo, él usaba su mente científica para analizar lo que él estaba diciendo. Ahora, ¿es posible tener una mente científica y creer en los milagros y creer en lo de Dios? Sí. Porque la ciencia la inventó Dios. Amén. Todo lo que existe se hizo para Él y por Él. Amén. Amén. Entonces, el detalle interesante es que aparte de la resurrección, este milagro lo tienen los 4 evangelios. Aparte de una cosa, cuando está 4 veces, nos da un sentido de universalidad, ¿verdad? Como decir, Están de acuerdo. sí, como decir que cubre los 4 puntos, Ujú. el norte, el este, el oeste. Pero aparte de eso, llega la percepción de que Dios nos deja saber que es importante lo que Él está enseñando aquí. Porque dice la palabra que todas las cosas que aquí fueron escritas para nuestra salvación fueron escritas. Amén. O sea que nada de lo que está aquí en la palabra del Señor está puesto por casualidad. Así es. Hemos estudiado porque no tapamos las cosas, que algunas cosas se añadieron después que no estaban originales en la Biblia. Y eso le da pie a lo que muchas veces alguna gente como decirle los testigos de Jehová, o alguna gente dice, no, eso no estaba en los originales. Y saben, a veces tienen razón. A veces eso no estaba en los originales. Pero la Biblia originalmente la tenía la Iglesia Católica. Les doy un ejemplo. Hay un versículo que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted ve lo que sigue, lo ponen en paréntesis. Dice, y estos 3 son uno. Nosotros entendemos que son uno, pero eso no estaba ahí. Entonces muchas veces cuando hacen la crítica tienen razón, porque han estudiado el manuscrito original, aunque solamente esa parte, porque a veces cuando uno se pone a ver las doctrinas, y no vamos a hablar de otras iglesias porque ese no es el punto de un estudio bíblico, pero entender de que nosotros tenemos que también que investigar. Hay una Biblia que se llama la Biblia en línea. Se recuerda se llama Logos K Logos. Entonces es una Biblia que, por ejemplo, tiene la versión, usted la pone en línea. No sé si la has oído hablar. La Biblia al día. No, esa Biblia se llama Biblia K Logos, es una Biblia que está en la internet en línea. Entonces, por ejemplo, cuando uno la está estudiando, tiene la palabra en hebreo y la traducción. Entonces uno ve lo que está y lo que no está, lo que se agregó después, porque muchas veces puede cambiar el contenido de lo que está diciendo. Ejemplo, sería lo mismo si Cristo le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo, se me olvida que tengo la afirmación, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La diferencia que hace la coma, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Son 2 cosas diferentes. Yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, y yo te digo que vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces hay que estudiarlas. Hay que ver la palabra. Hay que tratar de buscar los originales. Entonces tenemos hoy en día esas herramientas que mucha gente en el pasado no lo tenía. Cuando yo estaba estudiando teología, yo hubiera deseado tener esas herramientas. Yo tenía que meterme en la biblioteca y meterme de cabeza y buscar y sacar de aquí y de allá para poder entender a veces muchas de las cosas. Ahora, llegamos a que Juan dice que Jesús hacía señales a los enfermos. Entonces subió a un monte. La gente a veces lo imagina como una montaña. Lo que está haciendo aquí Juan está entrando a lo que es el sermón del monte. Y es lo que para nosotros sería un montículo, si usted ha estado en Santa Bárbara, es la mesa que tiene la gente en Santa Bárbara. Arriba. Le llaman una mesa, pero es una montaña. Una loma, decimos. Sí, una loma, exacto. Una loma le dicen en Venezuela también. Y la gente estaba alrededor, pero había mucha gente. Porque dice que habían 5,000 personas. Y en una de las versiones dice sin contar las mujeres y los niños.
O sea que había más. O sea que había más. Ujú. Y a veces, por lo menos si es como en los tiempos modernos, hay más mujeres que hombres. Ujú. Entonces, todo esto lleno de gente, una gran multitud, esperando, entonces comparando con los otros evangelios, porque Juan no dice esto, él estaba enseñando y sanando. Enseñando y sanando. Llegamos al versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos. Jesús siempre tiene los ojos alzados, pero ahí los alzó y vio que había venido gran multitud. O sea, Jesús no se había dado cuenta que había venido gran multitud antes. Claro que sí. Él lo sabía, pero lo que Dios nos quiere ilustrar es que Jesús tiene compasión. Ujú. No solamente de la multitud, sino de ti y de mí. Amén. ¿Y a quién le dijo? A Felipe. A Felipe. ¿Por qué no le dijo a Judas, que era el tesorero? Ustedes deben haber oído de este relato que sigue, que es la alimentación de los 5,000. Él le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Entonces, los teólogos se han devanado los sesos pensando por qué le dijo a Felipe. Y muchos dicen, no, es que porque Felipe era de Betsaida y él era de ahí cerca, entonces él sabía dónde comprar el pan. Ujú. Y yo digo, bueno, esa doctrina se cae porque ¿dónde hubiera habido una panadería en aquella época para comprar pan para 5,000 personas? Exacto. Y además la respuesta que le da Felipe se ve que no se podría haber hecho. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Mm. El Señor siempre ve que tú veas la necesidad en el otro Ujú. y que digas, ¿de dónde voy a sacar yo para que esta persona coma? Y cuando digo para que esta persona coma, no estoy hablando solamente de alimento físico, sino más que todo de alimento espiritual. Porque a nosotros se nos ha hecho como Pedro pescadores de hombres. Ujú. Pero esto decía el siguiente versículo. Ujú. Dice Para que- probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Ay, ay, ay. Wow. Es que él sabe todo. O sea, Jesús no dijo, Felipe, dame una idea porque yo no sé cómo vamos a alimentar a estos. Sino él sabía lo que iba a pasar, pero estaba probando a Felipe. Te está probando a ti y me está probando a mí. Porque sabe por qué Jesús hace esto. No porque Felipe era de Betsaida, sino porque el Señor siempre quiere que tú te disipules, que tú te prepares, que tú sepas qué hacer ante las diferentes circunstancias y que tú dependas de Él. Ujú. Si Felipe hubiera tenido un poquito de fe, le hubiera dicho, Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero tú eres más grande que Moisés, Ujú. que hizo que el Señor le diera comida a la gente en el desierto. Ujú. Tú eres más grande que Elías, que alimentó a los pequeños profetas. Él no hizo nada de eso, es lo que le da una respuesta humana salida de la falta de fe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ujú. O sea, Felipe agarró y dijo, déjame sacar mi teléfono que tengo una calculadora. Y los niñitos, ay, eso comen más. Los adolescentes. Las mujeres. Sacó cuenta. Salud. Sacó cuenta y dijo, mira, 200 denarios no voy a alcanzar. 200 denarios, ponga usted que era 9 meses de trabajo para una persona en aquella época. Wow. 9 meses del trabajo de una persona no iban a alcanzar para llenar aquella multitud. Y como yo les decía hace rato, a como eran las tiendas en aquella época, no hubiera habido una tienda que tuviera comida para tanta gente. Exacto. El Señor a veces nos prueba en lo que parece imposible. Ujú. Y aquí lo que se le está poniendo a Jesús es lo imposible. Así es. Y Él nos demuestra a través de este relato bíblico de que en lo imposible Él todo lo puede hacer posible si nosotros confiamos. Amén. Uno de sus discípulos, Andrés,
hermano de Simón Pedro sabe, me gusta Andrés. Porque Andrés, cada vez que usted lo ve en un relato bíblico, le está presentando a una persona a Jesús. El primero que le presenta es a Pedro. Y ahorita viene y le presenta al muchachito. Y más adelante usted ve que le presenta a unos gentiles. Y ese es el trabajo que nosotros debemos hacer, el trabajo que hacía Andrés. Amén. Le dijo, aquí está un muchacho. Y la palabra cuando usted la ve en lo original, es un niño quizá como el niño de ustedes. Y este muchacho que tiene 5 panes de cebada. Y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Sí, y en la versión mía dice 2 pececillos. Y en lo que he estudiado, 2 pececillos sería lo más acertado. Muchas personas piensan que sería sardina. Y cuando uno ve aquí dice, está 5 panes de cebada. Cuando nosotros nos imaginamos los 5 panes de cebada, quizás nos imaginamos los panes del Walmart o del Full Lion, que son unos panes así. No. En esa parte del mundo se come un pan que le dicen pita, que es unos pancitos así, que parecen unas tortillas. Como una tortilla. Entonces imagínense 5 tortillas y 2 sardinas para ponerlo a tiempos modernos. Este muchacho tiene 5 tortillas y 2 sardinas. Para ponerlo a mi país, hay 5 arepas y 2 sardinas. 5 humitas y 2 sardinas. Ponerlo al país de la pastora. Más que es esto para tantos. Pero no fue Felipe que le respondió, fue Andrés. Andrés no sabía lo que iba a pasar, pero dijo, este muchacho tiene 5 panes y 2 peces. Y ya ellos habían visto lo que el Señor puede hacer. Habían visto ya convertir agua en vino. Y quién sabe, porque Lucas dice que si él escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no caberían en todos los libros del mundo. Ellos lo que nos dieron aquí es una pincelada de cosas importantes que el Señor quería que nosotros supiéramos para nuestra edificación personal. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Wow. Entonces, para alimentarlos, tiene que ser bajo el mandato de Jesús y bajo las condiciones de Él. Así es. Si usted no está bajo las condiciones de Jesús, no puede comer de sus panes y de sus peces. Hay que someterse a las reglas de Él. Y en aquel tiempo se comía recostado. Si usted ve dibujos de aquella época, porque en aquella época no había fotos, usted ve a la gente comiendo así recostado. En el suelo. Y había como hierba, como mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Sin contar las mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre sus discípulos. ¿De qué dio gracias Jesús? De la gente que estaba ahí. Jesús da gracias por ti, da gracias por mí. Amén, amén, sí Señor. Da gracias por lo que han de venir. Amén. Y lo repartió a los discípulos, fíjense. Los que partían los panes y los peces no eran los discípulos. Eran las manos de Jesús y Jesús lo pasaba a los discípulos. A veces nosotros queremos tomar la autoridad del Señor y repartir los panes y los peces. Si no viene de Jesús, no se evita que no va. Así es, así es. Tenemos que recibirlo de las manos del Señor. Si un milagro viene, no viene de nosotros. Dice el Señor. Si hacemos algo por nuestra propia gloria, no va a pasar. Porque el Señor es el único que se glorifica y no comparte su gloria con nadie. Amén. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, fíjense, lo repartió los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. O sea que si había alguno parado, no comía. Porque dice que le daban a los que estaban recostados. Si alguno dijo, no, a mí no me van a estar dando orden y me quedo aquí parado, bueno, no come. Así es.
Es la obediencia. Así mismo, la pastora agarró la clave. Ujú. ¿Y cuánto comieron? Más de 5,000 personas. No, pero digo, dicen, y los discípulos los que estaban recostados, ¿y qué es lo que sigue después del punto y coma? Así mismo, de los peces. ¿Cuánto querían? Hasta que ¿Cuánto se- les daban? ¿Cuánto querían? Hasta que saciaron. O sea, sí, me gusta porque cuando hay diferentes versiones oímos Hasta que lo mismo pero de diferentes formas. Aquí a mí me sale Sí, que comieron hasta que se saciaron. hasta que se saciaron. En mi Biblia, Y después dice, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Wow. miren, en aquella época no todo el mundo podía comer bien. En aquella época, si la gente conseguía comida y se la podía comer, se comían todo lo que podían. Nosotros ahora estamos viendo a ver si no comemos. En mi caso particular más, para ver si uno adelgaza un poco la mano y se me... Pero lo importante es que le dio hasta que saciara. Dios da, y lo dice en su palabra, hasta que sobra Y abunda. y abunda. Amén. Y eso es un ejemplo de ello. Así es. Dios dice, denle a ellos. Y ellos comieron hasta que ellos se saciaron. Y yo creo que si hubieran montado en tiempos modernos, y denme uno para llevar. La guanja, la guanja. La guanja, en Venezuela dicen la ñapa. Y lo que nos reía, hermano, ahora, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Wow. ¿Sabe? Todo lo que estamos viendo aquí son principios del Señor. Primero que nada, el principio de que Él nos da hasta que sobre y abunda. Él no vio ahí quién era bueno, Él no vio ahí quién era malo. Judas comió ahí. Ujú. Judas era el tesorero. Y Jesús lo dejó ser el tesorero. El sol sabe sobre buenos y sobre malos. Ujú. La decisión es de cada persona. Si va a dejar que su alma se pierda o si va a seguir al Señor. Así es. Pedro también traicionó a Jesús. Pedro hizo una cosa horrenda delante de los ojos de un varón judío. Empezó a maldecir. Santiago dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque hasta eso ofende al Espíritu Santo. Así es. Y Jesús dice que recojan los pedazos. Él no dijo recojan las migajas, recojan lo que se le regó a la gente. Él dice recojan los pedazos, o sea que de lo que él fue partiendo quedaron muchos pedazos. Dios quiere que en todo se haga un orden. 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Se recogen todos los pedazos, la gente queda saciada. Recogieron pues, después que todo el mundo quedó saciado, de que todo el mundo quedó lleno, y llenaron 12 cestas de pedazos. Y lo que me parece interesante cuando yo estaba leyendo esa parte, es que son 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12. Ok. O sea que quedaron pedazos después para ellos tener su comida. O sea Wow. que Dios te da para que tú bendigas a otro, pero no te olvida a ti. Así es, así es. Que de los 5 panes sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hmm. Y mire lo que quería hacer la gente, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aleluya. Mire, Dios pudiendo recibir toda la gloria, no la quiso recibir, porque ese no era el punto. Ujú. Él quería establecer sus principios, no solamente para los discípulos, sino para los discípulos que estamos hoy en día.
¿Cuáles principios quería establecer? Que primero que nada tú tienes que tener compasión de la gente que está alrededor de ti. Hay gente que se está cayendo a pedazos. Hay gente que a veces traen una mirada triste y ni siquiera le damos una palabra de aliento. A veces compañeros de trabajo los vemos tristes y no les decimos nada, los dejamos pasar tristes. Uno no puede abrazar a la gente porque, por ejemplo, yo trabajo entre mujeres y todo el mundo ahí en el DMV sabe que yo soy pastor y no se ve bien cuando a uno le dan entrenamientos de... En los países de nosotros uno abraza a todo el mundo, uno abraza hasta el perro. Pero aquí no se puede estar haciendo eso porque se ve como acoso. Pero por lo menos uno le da una palabra. Amén, sí, Señor. Y uno va y le dice, mira, estoy orando por ti. Pero no se lo dice que estoy orando por ti y después no ora, no haga eso. Mejor no le diga nada. Diga, estoy orando por ti y de ese mismo momento empieza a orar por esa persona. Amén. Porque eso no vino de usted, eso se lo puso el Espíritu. Dice que las cosas del Espíritu percibe lo que es del Espíritu. Cuando usted siente esta tristeza es porque el Señor quiere que la note, tenga compasión. Ese es un principio. El Señor quiere que tú sacies a esa multitud que está necesitada. Más que todo, y lo vamos a ver cuando sigamos en el estudio, no de este pan material que está aquí, sino del pan de vida, del que va a hablar más adelante cuando él entra al sermón del monte. Tienes que ver también lo que están alrededor de ti. Porque el que parece el más pequeñito, dice que de lo humilde que es el Señor hace ¿qué? Grande. Lo hace grande, ¿verdad? ¿Ah? El exaltarle. Sí. El pequeño, el Señor no lo ve pequeño. De ese pequeño fue que salió la alimentación para los 5,000. Y mira, eso es otro principio que lo estoy notando ahora, el Espíritu me lo está trayendo. ¿Qué corazón el de ese niño que él llevaba su merienda ahí? Porque a lo mejor lo que se iba a hacer unos sándwiches de sardina. La Biblia no dice que era lo que el niño iba a hacer. Pero el niño entregó voluntariamente sus panes. Porque nos dice, los discípulos vinieron y se lo arrancaron a la fuerza. Pero, ¿cuánto comió ese niño? Hasta saciarse. Amén. Entonces él dio 5 panes y 2 peces, pero comió más que eso. Quedó saciado. Amén. Hasta que sobró y abundó. Amén. Cuando un niño tiene 5 panes y 2 peces, no significa nada. Un discípulo tiene 5 panes y 2 peces, no significa nada. Ay, pero cuando están en las manos de Jesús, 5 panes y 2 peces alimentan a 5,000 y sobran 12 cestas. Así es. Amén. Y no es que los alimentan que coma usted un poquito, sino que quedan llenos, repletos, saciados. Ese es un principio. Las manos suyas, lo que usted tenga no vale nada si usted no lo pone en las manos de Jesús. Y eso funciona igual para todo en esta vida. Antes de usted dar el pan, siga el ejemplo de Jesús. De gracias. Señor, gracias por esta persona que tú pusiste delante de mí esta mañana. Que yo la vi con esa mirada triste. Y le dije que iba a orar por ella. Y al día siguiente dele gracias otra vez porque si le pasó, dígale, Señor, gracias porque esa persona vino y me dio las gracias, me dio esa palabra tuya, me reconfortaron. Y lo que usted le dijo fue nada más voy a orar por ti. Pero lo que pasa es que nosotros, en donde quiera que estemos, nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Amén. Que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesús en nosotros. Amén. Que quieran ser como nosotros somos. Porque nosotros reflejamos a Jesús en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Y la última lección que nos da Jesús es que, aunque como nos dice en Efesios 2, que aunque Él era semejante a Dios, Él no tomó eso como cosa a la que aferrarse, sino que haciéndose como un siervo, Él se hizo obediente hasta la muerte.
y hasta la muerte de cruz. Si él hubiera sido querido ser rey, ni lo hubieran tenido que arrebatar. Otra cosa importante, otro principio, es el principio de que Dios, yo decía al principio que Dios quería discipular a Felipe, quería discipular a los demás y nos quería discipular a nosotros. Es el principio de dejarse discipular por Dios. Porque ¿quién era el que repartía los panes y los peces? Los discípulos. ¿Quién eran los que veían quién estaba recostado? Y dice que eran los discípulos. No dice que trajeron mayordomos y escogieron voluntarios entre la gente. No. Los discípulos. Los servidores penielistas eran los discípulos ahí en ese peniel. Amén, amén. Ok. Dios te quiere usar a ti y a mí. Ahora, para que Dios nos use, todo tiene que estar en manos de Él. Amén. Pero tienes que dejarte usar. Amén. Dios quería que los discípulos fueran usados para hacer el trabajo. Pero el que repartía, el que partía, era Jesús. Si hubiera sido uno de los discípulos, hubiera sido nada más que 5 panes y 2 peces. Y a lo mejor en 2 personas se hubiera ido cuando se saciaron. Y a lo mejor hasta en una. Pero cuando Jesús reparte, sobra y sobra. Amén, sí, Señor. Y si hubiera habido más gente, se hubiera seguido repartiendo. Amén, sí, Señor. Entonces, esta es la lección que hemos traído para esta noche. Para la semana que viene vamos a estudiar cuando Jesús anda sobre el mar. Y en sí yo les recomiendo que ustedes lo lean en los 4 evangelios, cuando Jesús anda sobre el mar. Y probablemente entremos a la parte donde Jesús la gente busca a Jesús. Y no sé si nos dé tiempo, porque no me gusta hacer los estudios muy largos, porque entonces después el cerebro no capta. Cuando uno estudia educación, los educadores dicen que las clases no deben ser más de 20, 30 minutos, porque ya el cerebro ya se llena, ya está saciado, como decía la palabra del Señor hoy. Entonces, cuando usted está saciado y se trata de meter más comida, ¿qué pasa? Ya no quiere, hasta un bebé. Ya no, dice, ya no tengo hambre. Un bebé puede estar llorando por falta de comida. Nosotros le decimos el tetero. Yo sé que a los mexicanos le dicen mamila, no sé cómo le digan ustedes. La pacha. La pacha. Le pone la pacha y él come y come, pero cuando ya no tiene hambre, usted le puede poner la pacha hasta por las orejas que no se la come. Sí. Entonces, así es con nosotros. Amén. Cuando usted le toque predicar, cuando usted le toque enseñar, cuando usted tenga que hablar con alguien, no se extienda mucho. Porque el cerebro ya empieza a botagarse. Y ya uno no aprende nada. Así es. Lo que sí es mi oración de que cada uno de los que nos están viendo a través de la internet salgan bendecidos. Si usted no está asistiendo a una congregación, usted puede buscar, si no tiene dónde congregarse, el Ministerio Nacidos para Gobernar con Cristo. Si está en Virginia, estamos en la ciudad de Richmond. Estamos en Manassas y estamos en Washington, D.C. Y en Costa Rica estamos en la zona sur con la pastora Fanny Porras. Entonces simplemente déjenos un comentario, esto también lo publicamos en Facebook. Déjenos un comentario y nosotros le decimos dónde usted se comunica con nosotros. Si usted tiene dónde congregarse, sígase congregando donde usted se reúne. Si usted ha asistido a 1, 2 congregaciones y usted dice, hay problemas, a veces chequee eso usted mismo, a veces el problema no es usted mismo. Porque no importa cuál sea el problema. Imagínese si Jesús hubiera dicho, no, ahí está una tormenta, yo voy a dejar que eso se ahogue. Entonces la tormenta hay que enfrentarla. Amén, amén. Y uno está llamado a hacer cabeza y no cola. Donde quiera que usted esté, siempre esté a la disposición, sea un discípulo que reparte. Amén. Así que lo bendecimos en esta noche. Amén.